Bueno, empezaremos la clase sobre insuficiencia renal crónica, ¿no? En la que dentro de la parte de nefrología es algo tan vital, tan elemental poder dar el diagnóstico y sobre todo, como siempre digo, la idea no es dar un diagnóstico al final, sino la idea es dar un diagnóstico de prevención. Y cuando hablamos de diagnóstico de prevención, decimos en los primeros estadios. Conforme vayamos viendo la clase, las diapositivas, ustedes se van a ir dando cuenta que para determinar la estadificación de la insuficiencia renal, ¿no? Existen fórmulas, existen síntomas, etcétera, en los cuales podemos tener como pautas para de esta manera dar un tratamiento, sea preventivo o ya de soporte dialítico, ¿ya? Este, eh, Siempre que hablamos del riñón, traigo precisamente esta diapositiva para que ustedes vean cómo es el riñón normal. Ustedes pueden ver las características del riñón en la que ven la corteza, la médula, los cálices, etcétera, la irrigación, vemos la arteria, la vena, ¿no? Y el uréter, ¿verdad? A medida que va pasando el deterioro de la función renal, toda esta estructura que ustedes ven en esta diapositiva se va a ir reduciendo hasta llegar a un estado de tipo atrófico. Bien, acá tenemos una diapositiva como si fuera un arco iris, ¿no? Precisamente acá estoy tratando de manifestar lo siguiente, que en la insuficiencia renal se da una gama de complicaciones acompañadas del deterioro progresivo de la insuficiencia renal, ¿ya? Los vamos a ver uno a uno. En esta diapositiva quiero aclarar que cuando hay alteración de los riñones, puede estar comprometido desde la uretra, vejiga, uréteres, etcétera, hasta llegar a la corteza, que es la parte vital, donde se encuentran las nefronas que indican la parte funcional del riñón. Y ahí es donde nacemos una definición. Y textualmente vamos a decir deterioro progresivo e irreversible, porque se puede encontrar un paciente que tiene uremia severa y que uno empieza a investigar cuál es la causa de esta uremia y se da cuenta que de repente era una prerrenal y por lo tanto es reversible. Entonces, el término básico para decir que hay insuficiencia renal es deterioro progresivo e irreversible. Como resultado de diversas enfermedades primarias y secundarias, que las vamos a ver en el transcurso de la clase, resultando en pérdida de la función glomerular, tubular y endocrina del riñón, que conlleva a la alteración de la excreción de productos finales del metabolismo, como los nitrogenados, y a la eliminación inadecuada de agua y electrolitos. Entonces, básico es que tengamos estos puntos, ¿ya? Así como la alteración de la secreción de hormonas, como la eritropoyetina, renina, prostaglandinas y la forma activa de la vitamina D3. Otra forma de expresar en un poco más simple la definición es la presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie durante un periodo de tiempo igual o superior a 3 meses. Entonces tenemos punto de fijación, 3 meses el deterioro. ¿Ven? Bien. Hay una parte que siempre a nivel nacional y a nivel, digamos, el hospital donde yo trabajo, y yo creo que todos los que tienen departamento de nefrología, ¿no? Debemos enfatizar, ¿ya? Como la enfermedad renal es una enfermedad de etiología multifactorial, ¿no? Caracterizada por el deterioro, como les vuelvo a decir, progresivo de la tasa de filtración glomerular en
5 estadios, ¿no? Estos estadios 3B, 4 y 5 son los que manejan los hospitales nacionales. Llámese hospitales que tienen categoría 4, de 3 a 4, ¿no? En estos estadios va por debajo de 45 mililitros por minuto por 1,72 metros cuadrados hasta que llegue a una etapa grado 5, ¿ya? Esto, cuando yo digo acá terminal, en la literatura sale así, insuficiencia renal crónica terminal, pero ese término ya lo hemos retirado porque es impactante sobre el paciente. Cuando hablamos algo de terminal, el paciente se va a asustar y va a decir, ya estoy terminal, ¿no? Entonces, ese no es el término, sino hablamos de una etapa estadio 5, ¿ya? Y también no solo hay alteración de la tasa de filtrado glomerular, sino también va acompañada de albuminuria por encima de 30 miligramos por gramo. En esas etapas, la enfermedad existe un mayor impacto en cuanto a la calidad de vida y pérdidas socioeconómicas debido al incremento de la mortalidad, discapacidad y costos asociados a las intervenciones directas o indirectas, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la insuficiencia renal en el Perú? Aproximadamente el 11% de los peruanos padecen de enfermedad renal crónica, de los cuales 9 de cada 10 no hacen sus controles, no se dan cuenta que tienen insuficiencia renal y cuando van a la consulta van por una sintomatología urémica ya marcada con una anemia severa, ¿no? Y nunca se dieron cuenta que tenían digamos, presión alta, o cálculos en el riñón, quistes en el riñón, etcétera, ¿no? Y como dice acá la diapositiva, siguiendo, cuando son diagnosticados están en un estadio avanzado. Bien, por lo tanto, nos queda de lección en esta diapositiva que todos los seres humanos, así como se hace para los niños, control de niños sano hasta los 2 años, me parece, ¿no? También deberíamos tener el control de adulto, joven y edad avanzada de todo nuestro organismo, de tal suerte que si yo detecto, digamos ya, una creatinina elevada, ¿no? Entonces empiezo a investigar cuál es la causa y puedo hacer la prevención, que es lo que nosotros queremos como médicos, ¿ya? Se hace un estudio en salud en la sede donde yo trabajo. En un total de 1.211 pacientes se estimó que la prevalencia para el estadio 3B era de 1,9%, para el estadio 4, 0,9% y para el estadio 5, 0,2%. El Instituto Nacional de Estadística e Investigación reporta que la población en estadio 5 en salud superaría en más del 34% de la población estimada, es bastante. Reflejaría una sobresaturación por la alta demanda de pacientes en estadio 5 en nuestro servicio. Esta alta demanda que tiene específicamente en algunas sedes hospitalarias indica un alto costo para el presupuesto de la entidad hospitalaria. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que debemos tener nosotros para eh, tener muy presente, brindar recomendaciones para el reconocimiento, manejo de la enfermedad renal crónica en estadio 3B, 4 y 5 prediálisis, con el fin de contribuir, esto es importante, objetivo, de reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida, reducir las complicaciones de pacientes con esta condición? Generalmente es una pregunta que siempre hago. Bueno, como toda enfermedad, hay criterios de certeza de evidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, evidencia alta, es muy probable que el verdadero efecto sea similar al efecto estimado, ¿no? Esto es aplicable, la voy a pasar, se aplica a todas las enfermedades. Entonces, yendo a nuestro tema, que los procesos
inmunológicos alterados en la enfermedad crónica. ¿Qué es lo que va a pasar? Alteraciones funcionales endocrinas. ¿De qué manera? ¿No? Altera la síntesis de la vitamina D, altera la síntesis de la eritropoyetina, alteraciones en el eje renina-angiotensina-aldosterona, resistencia a la insulina, resistencia a la hormona de crecimiento. Acá está el resumen porque hablar de insuficiencia renal es todo un tema, ¿no? Así como todas las demás clases que han hecho. Alteraciones en funciones metabólicas, menor excreción de productos de desecho de la sangre, desequilibrio en la reducción de agua y electrolitos, alteración del metabolismo calcio-fósforo, desequilibrio ácido-base, alteración en el metabolismo mitocondrial muscular. ¿Qué es lo que pasa en el riñón? La causa de la lesión renal se basa en reacciones inmunológicas, privación de oxígeno, hipoxia local o isquémica, agentes químicos, drogas, sustancias endógenas en altas concentraciones como la glucosa, defectos genéticos. Lo que más conocemos nosotros en nuestro medio es la diabetes, ¿no? Estas alteraciones de la glicemia han producido esta causa a nivel de la renal. Hablamos un poco sobre prevalencia, ¿no? Hay varias diapositivas que tengo, pero vamos a mencionar algunas. Las demás las vamos a pasar para que ustedes puedan leerlas en algún momento, ¿no? Entonces, decimos, en el 2017 se registraron 69.5 millones de casos de insuficiencia renal en todas las etapas, ¿no? Y en todas las edades también. Detectaron el aumento un 29.3% desde 1990, mientras que la prevalencia estandarizada por edad se mantuvo estable, ¿no? La insuficiencia renal produjo 35.8 millones, ¿ya? Entonces, este término ABAT que estamos empleando nosotros es una unidad, entre comillas, de medida, ¿no? De años de discapacidad, digamos, dentro de la estadística. En el 2017, con la nefropatía también diabética, que es la que más se tuvo, ¿no? Fue avanzando y teníamos nuestra gran alteración, como siempre se dice, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y así estamos con toda la estadística. Vamos a hablar sobre Perú, por ejemplo, acá. En el Perú, un 50% de las personas entre 30 y 60 años tienen al menos una enfermedad crónica no transmisible como el cáncer y la diabetes. Entonces, acá tenemos dos cosas que a nivel de la Organización Mundial de la Salud viene a ser un gran problema. Eso para que lean ustedes, y acá tenemos un cuadro donde comparan varones, mujeres, ¿no? Y el tiempo, el porcentaje que se da en cada grupo etario y en cada sexo. ¿Cuáles son las causas? Cuando ustedes han estado en sus prácticas, ya todos están haciendo la parte de nefrología, siempre los colegas hablan de diabetes e hipertensión arterial. Ahí pueden dar una mirada a ustedes, el 24.40% como causa. En primer lugar, sucede también una copia acá en Perú, en Estados Unidos tengo esto, y sobre todo con la diabetes tipo 2. La hipertensión arterial ocupando el 20.10%. Las patologías glomerulares un 15.7% y la intersticial un 13%. La causa no filiada, pues el paciente viene manifestando, digamos, la uremia ya de frente en un estadio 5 o 4, de repente un prediálisis, ¿no? En la que él ignora, o la paciente o el paciente ignora que no tuvo ninguna enfermedad y nunca sintió nada.
¿Qué es lo que pasa? No es que no tuvo ninguna enfermedad. Lo que pasa es de que ah, muchos pacientes, mucha gente en realidad, está acostumbrada a tener sintomatología que la hacen parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, los edemas, dicen, sí, se me hinchan los pies, etcétera, pero después se me pasa. Yo siempre he tenido la orina espumosa, ¿no? Son expresiones que dan los pacientes. Entonces, cuando ya llegan a una etapa avanzada, ¿no? Se le dice que eso que tenía, que no le dio importancia, precisamente era una manifestación de la insuficiencia renal. También tenemos la enfermedad renal poliquística, ¿no? Y las mixtas, donde podemos ver diferentes tipos de enfermedades, digamos, el lupus, eh, la hepatitis B, C, digamos, el HIV, ¿no? En otros pacientes el cáncer, etcétera, ¿ya? Bien, acá está un poco borrosa, la saqué de un congreso que se tuvo, en la cual decían que la causa de insuficiencia renal ya era considerada la obesidad. Entonces, ya no tenemos la hipertensión y la diabetes como causa básica, sino también se nos ha sumado la obesidad, ¿no? En este cuadrito no se ve muy bien, pero la obesidad se asocia con múltiples comorbilidades y complicaciones, y una de ellas es la insuficiencia renal, ¿no? Generalmente el obeso altera el metabolismo y puede cursar con una prediabetes durante todo el tiempo y eso ocasionar también una insuficiencia renal. Bien, tenemos acá la visión epidemiológica de la enfermedad renal, ¿no? Ha experimentado un cambio significativo en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque antes los pacientes, por ejemplo, de provincia, incluso que tenemos en nuestra capital, ¿no? No le daban importancia a la diabetes, ¿no? Algunos que sí han escuchado por internet, por la televisión, o porque el amigo es diabético, es hipertenso, o tiene algún padecimiento crónico de que ya se dializa, entonces ya están un poquito más interesados. Entonces, antes el nefrólogo solamente se encargaba de todas las glomerulopatías. Hoy en día se encarga absolutamente de todo con la idea de prevenir. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, ahí tenemos un iceberg donde dice qué es lo que se mira por encima un poquito y abajo tenemos todo el problema. Eso es lo que está sucediendo con, digamos, la insuficiencia renal a todo nivel. ¿Ya? No detectamos casos que llegan a un padecimiento y algunos, sin hacer el diagnóstico, llegan a un estadio, lamentablemente, a un fallecimiento. Bien, entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la insuficiencia renal, cuando decimos la fisiopatología, debemos ver cuáles son los mecanismos que están alterados. Ahí en la parte superior vemos un glomérulo con sus características normales, ¿no? Y qué es lo que se va a producir al final para que llegue a una atrofia, o sea, la degradación del glomérulo para dar la insuficiencia renal en los diferentes estadios. Tenemos esclerosis glomerular, infiltración celular, coagulación intraglomerular, alteraciones de la presión intraglomerular. Estos tres factores son los mecanismos importantes que se da en la fisiopatología. Pregunta de cajón. Bien, en cuanto a la primera, hay una infiltración celular. Ya, los macrófagos tienen la capacidad para activar, ya, modular la actividad biológica de las células renales, en especial las mesangiales. Cuando se hace una biopsia, se mira cómo está el mesangio, cómo está, y son las primeras en alterarse, ¿ya? Ahora, los macrófagos estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, además de producir interleuquina 1, que media la liberación de otros factores como el activador plaquetario.
Ahora, las plaquetas también liberan activadores plaquetarios, trombosano A2 y heparinasa, que puede inducir proteinuria por neutralización de cargas negativas de la membrana. La famosa proteinuria, que después la vamos a colocar con más énfasis. El factor de crecimiento liberado por las plaquetas inducen a la proliferación de las células mesangiales. Acá ya también volvemos a hablar del mesangio. El trombosano A2 disminuye la fracción de filtración y causa isquemia del glomérulo, ¿no? La heparinasa liberada actúa sobre el heparansulfato, ¿ya? Y causa alteraciones eléctricas de la membrana celular y proteinuria, ¿no? Entonces, todo nos está induciendo a cómo se va a ir alterando poco a poco el mecanismo que se produce. En una segunda causa, no, mecanismo, perdón, tenemos la coagulación intraglomerular, ¿no? Un estado de coagulación intravascular limitado al riñón participa en la génesis de la esclerosis glomerular, lo que al final vamos a tener de repente ya no una biopsia así porque van a salir todos los glomérulos esclerosados, ¿no? Esta es la causa cuando existe esta coagulación intraglomerular. Esta trombosis ocurre como resultado, escuchen bien, de la activación de la cascada de la coagulación secundaria a la activación del complemento y las plaquetas por la liberación de sustancias saturadoras por las células endoteliales o también como respuesta a sustancias procoagulantes liberadas por la membrana, las células endoteliales o los macrófagos mismos. Lo leo literalmente porque no hay otra forma de decirlo, entonces tácitamente tenemos que entenderlo así, ¿ya? Ahora, el tercer mecanismo, alteraciones de la presión intraglomerular. Al disminuir de manera progresiva la masa renal funcionante, se produce una serie de ajustes en los glomérulos, ¿no? Son ajustes en los glomérulos que ocasiona lo que se conoce como hiperfiltración glomerular. Esta parte es bastante importante porque en la diabetes se produce este mecanismo, entonces el riñón empieza a hiperfiltrar, ¿ya? Y nos va a dar una falsa depuración de creatinina, un falso filtrado glomerular en el que, por ejemplo, si está en un estadio 3, de repente falsifica y me da un 100 mililitros por minuto, ¿ya? Ahí es donde nosotros tenemos que recordar esta alteración de la presión intraglomerular, que por supuesto trata de cumplir la función perdida por lógica, ¿no? Ahora, este sobretrabajo genera con el tiempo esclerosis del glomérulo progresivo hasta la atrofia. En la ecografía se ve claramente con el aumento de la ecogenicidad y también, hablando de la ecografía, también vamos a ver una disminución de la córtico medular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la proyección hacia la insuficiencia renal? ¿Qué factores tenemos? Las proteínas excretadas en la orina constituyen uno de los factores pronósticos más firmes para la proyección de la enfermedad renal crónica. Cuando un paciente tiene, por decir, síndrome nefrótico, ¿no? En el que está eliminando 20 gramos de proteínas, por decir, y entonces empezamos a dar el tratamiento adecuado, le decimos al paciente, el factor pronóstico de su insuficiencia renal va a ser la proteinuria. Mientras menos disminuya la proteína, el pronóstico va a ser mejor, ¿ya? Bien, la respuesta al tratamiento con los antihipertensivos. Hay pacientes que toman 2, 3, 4 medicamentos antihipertensivos que actúan a diferente nivel y vemos de que la presión sigue alta, ¿no? Esos son los que todos, la mayor parte de ellos llevan a un estadio de insuficiencia renal, porque ya no es el antihipertensivo el que está actuando, sino la disfunción del riñón la que se está manteniendo ahí. La etnia, ¿no? Los afroamericanos con diabetes 2 a 3 veces mayor, ¿no?
Entonces se atribuye a conductas de salud óptimas, bajo nivel socioeconómico, y también a enfermedades asociadas con el VIH. El sexo mayor en varones que en las mujeres, ¿no? Acá no es que específicamente viene a tratarse los cromosomas, no, sino de que a veces la mujer se dedica un poquito más a la salud que el varón, ¿no? Entonces, pero hoy en día debemos tener con esta clase que todos los seres humanos que existen deben tener un control mínimo una vez al año. El tabaquismo se ha asociado con proteinuria también. La proteinuria lleva a un estado de insuficiencia renal. La proyección de la diabetes tipo 1, ¿no? O tipo 2 causa también la nefropatía por IgA, nefritis lúpica, y acá tenemos otros en los cuales los analgésicos, por ejemplo, en particular la fenacetina. Los SAINES también, ¿no? Hay que considerarlos como factores. Porque la mayor parte de pacientes va a la farmacia, está con algún proceso de repente respiratorio, viral, y lo primero que va a hacer es tomar AINES. Y se van acostumbrando y van haciendo abuso, y también eso va a dar una nefropatía crónica, no inmediata, sino en forma progresiva. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de etiología, siempre en todas las enfermedades hablamos de las primarias y las secundarias. Por supuesto que las primarias son más que todo las de tipo inmunológicos, que pueden dar, cuando hacemos la biopsia, ¿no? Una glomerulonefritis, mesangio capilar, focal esclerosante, mesangial, etcétera. La de cambios mínimos que vemos en los niños y en los jóvenes, la focal segmentaria, etcétera, ¿ya? Y también tenemos la nefropatía por IgA. Bueno, hay algunas vasculitis que son de tipo primario. Y en las secundarias tenemos todas la diabetes, la hipertensión, etcétera, todo lo que es secundario, ¿no? Las enfermedades parasitarias, las enfermedades hepatitis, etcétera, y hay otro tipo de vasculitis, ¿no? Y acá vale la pena recalcar nuevamente que las causas a nivel mundial más frecuentes de la nefropatía diabética y la nefroesclerosis hipertensiva están en primer lugar, y como les dije anteriormente, la obesidad también está formando parte de de una de las primeras causas. Bueno, ¿cómo es que encuentro yo la filtración glomerular? Ahí la fórmula más utilizada y más frecuente es esta ecuación que la pueden ver ustedes de Crawford, en la cual se elaboró para predecir el clearance de creatinina, ¿ya? Aunque dice que se ha utilizado para estimar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Aquí está bien claro: 140 menos edad por peso partido 72 por creatinina sérica, ¿no? Y para las mujeres 0,80, se multiplica por este factor 0,85, ¿no? Dice que algunas determinaciones mejor elaboradas, ¿no? Con la cistina, nosotros no la aplicamos en el hospital, pero también se puede sacar, sobre todo cuando se trata de un paciente que está padeciendo una insuficiencia renal aguda. También se puede emplear para la insuficiencia renal crónica, pero esperando que pase el diagnóstico definitivo de qué se trata, si es aguda o es crónica, ¿no? Y esta ecuación en estudio, una modificación de dieta de enfermedades renales, el estudio MDR, que solo requiere conocer la creatinina sérica, edad, sexo y raza, ¿no? La fórmula está bastante clara, ¿no? En la que se multiplica 180 por creatinina sérica por edad, ¿no? Si es mujer, 0,72, no, 0,742, si es mujer, y si es afroamericano, la dividen, no sé, por algún motivo, 1,210. Bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos la definición, tenemos la fisiopatología, tenemos la clasificación y si es primaria o secundaria, ¿no? Venimos ya con la clínica que se presenta. Cuando en la segunda diapositiva se presentó una especie de un arco iris, ¿no? Yo les dije de que
Todo esto se iba a mirar punto a punto cada color que se presenta. Por ejemplo, uno de los colores puede ser sistema nervioso central, ¿no? Según el grado de alteración, variables, desde cambios de conducta, fatigabilidad, astemia, calambres musculares, mioclonías, en un estadio más avanzado, cuando ya llega la uremia crónica, tenemos convulsiones, alteraciones de conciencia, que puede ir de somnolencia hasta el coma. Varios pacientes que nos llegan de provincia generalmente llegan en ese estadio porque hay lugares de Perú, ¿no? De que lamentablemente no pueden dar el tratamiento ni hemodiálisis ni diálisis peritoneal, ¿no? Por eso llegan hasta este estado. Tratándose del sistema nervioso periférico, ¿no? La neuropatía periférica se presenta después de cierto tiempo establecida la insuficiencia renal, ¿ya? Entonces tiene que tener. E inicialmente puede comprometer la sensibilidad. Se caracteriza por disestesias y parestesias en bota de guante que se hacen cada vez más proximales. Es frecuente el denominado síndrome de piernas inquietas, ¿no? Estos pacientes están sentados y de repente empiezan a mover la pierna, sobre todo el pie y la pierna, ¿no? En forma bastante frecuente. No todos, por supuesto, que tienen insuficiencia renal, pero siempre hay que hacer un estudio porque ya como que es un indicio, ¿ya? Otro color dentro de la gama de arcoíris que les decía, otra manifestación tenemos a nivel del sistema óseo. Depende en gran parte de las funciones endocrinas del riñón, ¿no? Porque el riñón es un órgano endocrino, ya lo dijimos en la definición. Se da la osteodistrofia renal, cuya etiología es el hiperparatiroidismo secundario. Puede ser de alto recambio o de bajo recambio. Los niveles elevados de paratormona son secundarios a hipocalcemia, hiperfosfatemia y a bajos niveles de vitamina D3. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula básica que nosotros debemos tener para el control de nuestros pacientes que llegan a un estadio avanzado. Los pacientes con insuficiencia renal tienen disminuidos, aquí está la explicación, los receptores para la supresión del calcio en las glándulas paratiroides. Una vez que el paciente tiene insuficiencia renal cercana al 20%, existe disminución del calcio ionizado, que actúa como estímulo para la glándula paratiroides y se inhibe la alfa-1 hidroxilasa encargada de producir el metabolismo activo de la vitamina D3. Por eso es que cuando un paciente tiene los niveles elevados de paratormona, ¿qué es lo que vamos a dar? La vitamina D3, el calcitriol. Ya. La manifestación clínica, ¿cómo dice que se presenta, ¿no? Es la osteitis fibrosa quística con fibrosis de la médula ósea y depósitos de material osteoide. La enfermedad ósea de bajo recambio se divide en dos, la enfermedad ósea dinámica y la osteomalacia. En cuanto a la enfermedad ósea adinámica, en la cual hay supresión de la paratormona, que generalmente se presenta en personas mayores y diabéticos o en casos de intoxicación por aluminio. Hasta el siglo pasado, teníamos que para los quelantes del calcio, ¿no? Utilizábamos, y el fósforo se encontraba elevado, utilizamos los quelantes del calcio, que era el hidroxialuminio. El aluminio hacía que ese fósforo no esté elevado en la sangre, pero, sin embargo, este aluminio elevado producía una intoxicación y a su vez era como un círculo vicioso. A su vez se presentaba la enfermedad ósea adinámica con supresión de la paratormona. La osteomalacia, poco frecuente en la actualidad, es el segundo tipo de enfermedad de bajo recambio y se acompaña de depósitos óseos de aluminio. Ya no se da esto porque en realidad
Ahora, cuando se trata a un paciente con insuficiencia renal, no solamente damos el tratamiento que es la hemodiálisis y que es diálisis peritoneal, ¿no? Sino damos toda esa gama, todo ese arco iris que vimos para cada uno de la sintomatología y de la presentación clínica. Controlamos muy bien, sobre todo calcio, fósforo, paratormona y la hemoglobina también, ¿no? Bueno. La clínica es florida, va desde dolores óseos leves hasta fracturas patológicas, calcificaciones periféricas, extraóseas y quistes subcondrales. Varios pacientes cuando van a la consulta, de repente van con la fractura de cadera, con la fractura de costillas y dicen no se han caído. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hubo una alteración en el metabolismo de calcio, fósforo y paratormona. Bien. Los niveles séricos de calcio no siempre correlacionan con la severidad del cuadro clínico y los hallazgos de desmineralización ósea no son tan constantes, ¿no? Entonces, un punto a tener en cuenta. ¿Qué alteraciones seguimos con las alteraciones endocrinológicas? El riñón tiene múltiples funciones endocrinas y al sufrir alteraciones hace que haya manifestaciones clínicas de diversa índole. El déficit, por ejemplo, más conocido por todos ustedes que están rotando, de la producción de la eritropoyetina, es el factor causal más importante de la anemia en la insuficiencia renal. En paciente con insuficiencia renal puede tener intolerancia a los carbohidratos, esto es en cuanto a la diabetes, a la insulina, ¿no? Caracterizada por insulinemia, glicemia normal en ayunas, intolerancia a la carga de glucosa, hiperglucagonemia y alteraciones de la respuesta tisular a las hormonas, ¿no? Pueden presentar hiperinsulinemia en ayunas con glicemia normal, fíjense, ¿ah? Lo que sugiere resistencia a la insulina, posiblemente mediada por reducción, ¿no? En la captación de la glucosa por parte del músculo esquelético. Siempre hago yo esta pregunta porque se tiene que explicar al paciente qué es lo que está pasando. El paciente diabético dice, doctora, ya me curé de la diabetes, porque todas las glicemias, cuando yo amanezco, amanecen completamente normales y no sabe que a medida que va progresando la insuficiencia renal, pues, entre comillas, se va solucionando la diabetes. Se les tiene que explicar, no con el término que está acá, pero por lo menos darles una pauta de qué es lo que está pasando, ¿ya? En general, los pacientes con insuficiencia renal tienen alteraciones también en la vida sexual. En las mujeres los niveles de estrógeno son bajos, disminuyendo la capacidad de llevar un embarazo a término y cursan frecuentemente con amenorreas. Existe un porcentaje menor, ¿no?, de pacientes que llegan a embarazarse e incluso llegan a tener un parto final adecuado, ¿no? Esos pacientes tienen que dializarse todos los días, diálisis cortas en heparina y tenemos que tener un cuidado especial y de la mano con el ginecobstetra para que de esta manera tengamos un producto adecuado al final. Pero un gran porcentaje no ovula, ¿no? En los hombres es frecuente la disminución eréctil y existen otras manifestaciones como oligospermia, displasia de las células germinales y disminución de los niveles de testosterona, ¿no? Es un poquito difícil explicarle al paciente varón que se está produciendo esto, ¿no? Jóvenes sobre todo, y empiezan a tener una vida matrimonial, digamos, no muy buena, porque a veces su pareja no entiende esta situación y puede ser abandono, puede ser divorcio, etcétera, ¿no? Si se junta a la pareja y se les explica qué es lo que está pasando y se les explica también que una vez que se trasplanten ya todo va a volver a la normalidad, no va a suceder esta separación. Bueno, hablando de alteraciones cardiovasculares, son múltiples y adquieren el primer lugar de causa de morbilidad y mortalidad.
paciente, causa de muerte, entonces insuficiencia cardíaca, disfunción cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? La enfermedad coronaria es frecuente porque el paciente con insuficiencia renal sufre de dislipidemias, hipertensión, diabetes, que son factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Todos aquellos que, acompañados de la insuficiencia renal, son diabéticos, hipertensos y tienen alteración su perfil lipídico, generalmente va a ser causa de morbilidad y en otros mortalidad. Múltiples alteraciones influyen en la génesis de la enfermedad cardiovascular, dentro de las cuales se incluye el aumento del recambio de plaquetas, la disminución del factor 8 y el consumo del complemento que podrían estar relacionados con la mayor adhesividad a la pared vascular, ¿no? Bien, entonces tenemos acá la diálisis corpórea también genera arteriosclerosis relacionada con la alta incidencia de eventos coronarios agudos. Esto generalmente se da en el paciente diabético que dializa. Son infartos silentes, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal pueden tener miocardiopatías, pero no se ha descrito una lesión característica o patognomónica de la enfermedad. Se han implicado algunas toxinas urémicas como los fenoles. La parotormona también influye en su desarrollo. El robo que puede producir la fístula arteriovenosa, muchos ya conocen qué cosa es, la han palpado, la han auscultado, ¿no es cierto? ¿Ya? Con aumento del volumen ventricular e hipertrofia ventricular izquierda. Bien, otro evento que se daba antes con mucha frecuencia, hoy no se da, la pericarditis. Es una manifestación frecuente en los urémicos. En algunos pacientes se den con hemodiálisis y ultrafiltración. En otros casos debe ser quirúrgico, se hace la ventana pericárdica, así se llama. Entonces, el tratamiento de las manifestaciones cardiovasculares, especialmente la enfermedad coronaria en los pacientes con insuficiencia renal, es similar a los pacientes que no son renales, solamente que se tiene que hacer un ajuste acá, sobre todo los digitálicos. Bien, también tenemos el sistema respiratorio. Entonces, seguimos con ese arcoíris, con los colores y todo lo que produce la insuficiencia renal. Los hallazgos en la radiografía de tórax se ve una sobrecarga hídrica iliar bilateral, ¿ya? Son imágenes en alas de mariposa, sin evidencia clínica de falla ventricular o sobrecarga de volumen. Hacen pensar en la presencia del pulmón urémico. Bien, la neumonitis urémica se ha descrito como la presencia de infiltrado a nivel del alveolo, de fibrina o hemorragia a nivel del alveolo. Las calcificaciones pulmonares pueden presentarse debido a alteración en el metabolismo del calcio, que en grados avanzados puede causar disminución de la presión arterial de oxígeno, así como del volumen pulmonar. Bien, una gran parte de pacientes que vienen con edema agudo de pulmón, ¿no?, que no sabían que tenían insuficiencia renal, vienen bajo se toma una radiografía y se puede observar realmente esa imagen en ala de mariposa. Luego tenemos alteraciones dermatológicas. La anemia, hallazgo rutinario en la insuficiencia renal. Los síntomas varían desde palidez mucocutánea, astenia, endinamia, hasta sangrado fácil, hematomas y cor anémico. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón? Por ahí hay un déficit de eritropoyetina, ¿ya? Una de las causas. Hemólisis, que puede ser dentro de la diálisis. Pérdidas gastrointestinales, que también por uremia se llama gastritis urémica, ¿no? También puede haber pérdida. Pérdidas sanguíneas en los que se encuentran en plena hemodiálisis, que se escape la línea, etcétera, ¿no? Están causando. Pero la principal fuente de producción es la eritropoyetina. Y a medida que declina la función renal, su producción disminuye. Bien, se dice que diversos factores disminuyen la vida media normal de los eritrocitos, de 120 a 80 días en la insuficiencia renal. Esto influye traumatismos por enfermedad microvascular, por diabetes, hipertensión y aumento del estrés oxidativo.
Las guías DOCE recomiendan mantener un hematocrito en 33 a 36%. Los niveles óptimos de ferritina deben estar entre 100 y 500 miligramos por mililitro. El porcentaje de saturación de la transferina entre 20 y 25. Son parámetros que los han dado de acuerdo a estudios ya realizados anteriormente. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta anemia? Por ser normocítica y normocroma. Pueden detectarse cuando existe un filtrado glomerular ya menor de 60 mililitros por minuto, ¿no? Haciéndose más severa a medida que empeora la función renal. Hay un déficit de la excreción de eritropoyetina como principal mecanismo patogénico, ¿da? Cuando digamos, estamos haciendo alguna pregunta, ¿cuál es la causa principal por la cual un paciente tiene anemia en insuficiencia renal? Entonces vamos a tener que concluir que es la eritropoyetina. También tenemos manifestaciones dentro de la gama de todo lo explicado, manifestaciones dermatológicas, color de piel, prurito en un 80% y su etiología es la atrofia de las glándulas sebáceas, la cirrosis y la hiperfosfatemia, así como la hipocalcemia. También pueden encontrarse calcificaciones metastásicas en piel y tejidos blandos, ¿ya? Así como pigmentación amarillenta de la piel o el color oscuro, que se ve en los pacientes de diálisis por depósito de melanina. Bien, este, algo así como una anécdota. Tenía hacer la historia clínica de un paciente. Éramos residentes y uno de los residentes dice raza blanca que se hizo negra. Entonces, un poquito anecdótico y que causa un poco de risa, porque el paciente efectivamente, ¿no? Tenía un color de piel, el normal que tenemos todos los peruanos, y a medida que se iba en tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Van oscureciéndose un poco. Y ustedes pueden ver cuando van a emergencia, claramente se les nota, ¿no? Aquellos que tienen esa tez característica, ¿no? Y es que hay en este tipo de pacientes, ¿no? Se da una alteración por depósito de melanina. Bueno, acá llegamos a la famosa gastritis urémica. El paciente, cuando recién viene y no sabe que tiene insuficiencia renal, viene manifestando molestias como náuseas, vómitos, ardor epigástrico, etcétera, ¿no? Entonces, la gran mayoría aquejan estos síntomas digestivos derivados de la enfermedad ácido péptica en mayor o menor grado. Epigastralgia de tipo ardor, dispepsia, incluso sangrado gastrointestinal secundario a gastritis o úlcera péptica. Los trastornos de la motilidad intestinal son también frecuentes, especialmente en la nefropatía diabética. Toma el nombre de enteropatía diabética. El paciente con mucha frecuencia tiene deposiciones líquidas. La angiodisplasia puede presentarse con alguna frecuencia en cualquier porción del tracto digestivo y esto va a dar un sangrado, motivo por el cual digamos, muchas veces una emergencia de tipo quirúrgica. Bien, acá Kadoki nos dio cómo evaluar la calidad de vida o nivel de evidencia y emitir el grado de recomendación, ¿no? Hay un cuadrito acá en la que nosotros podemos ver, ¿no? Los niveles de evidencia. Al inicio pasamos algo de nivel de evidencia y el resultado de la expresión del grado, ¿no? A ver, un ejemplo, grado B, moderado. Entonces, ¿cuál es el significado? Es probable que el efecto verdadero esté próximo al estimado, pero es posible que sea diferente. Entonces, es para que tenga una lectura más o menos. Bien, volvemos a repetir acá el término de la definición. Presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante más de 3 meses, ¿ya? Punto básico, 3 meses. La albuminuria elevada, más de 3 meses. Alteraciones del sedimento urinario, alteraciones
electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas sobre todo. Se hace una biopsia y ya encontramos ya los glomérulos esclerosados. Alteraciones estructurales en prueba de imagen. En la mañana tuvimos este, es una clase en la que nos hablaban de la ecografía renal y cómo se iba alterando, ¿no? Y todo esto se puede encontrar cuando la filtración glomerular es menor de 60 mililitros por metro cuadrado por 1,73. Categorías, ¿no? Entonces, acá esto es tan importante que lo tengan dentro de su, si es posible, en su celular, como una foto, porque cuando vayan a pasar la visita, entonces siempre vamos a tener que catalogar cuál es la categoría de filtrado glomerular y también hacer una correlación con la albuminuria, ¿ves? Entonces, tenemos acá grado 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, ¿no? De acuerdo a la filtración glomerular, cuando hablamos de G1 es mayor o igual a 90, es normal o elevado, dice un poco, ¿no? Acá parece que había una fallita. Normal o ligeramente elevado, ¿no? Acá, cuando hablamos de categoría G2, entre 60 a 89, ya sabemos que la unidad es mililitros por minuto por metro cuadrado de 1,73, ¿no es cierto? Ligeramente disminuido y siguiendo la clasificación C3 a G3A, G3B, hasta que llegamos a la falla renal, en la que ya no podemos hacer nada, cuya filtración glomerular es menor de 15 mililitros por metro cuadrado por 1,73 de superficie, ¿no? Entonces, en este estadio ya no podemos hacer ningún tratamiento médico, lo único que nos conduce es a dar un tratamiento de tipo diálisis, diálisis peritoneal, y lo más importante y lo más óptimo para ese tratamiento es el trasplante renal. En cuanto a categorías, miramos el coeficiente de albúmina creatinina, en la cual hablamos de una categoría A1, ¿no? Cuando es menor de 30, A2 entre 30 y 300 y A3 mayor de 300 miligramos. Muy bien. Entonces, acá está la lectura de lo que les acabo de decir. La leen ustedes con un poquito más de paciencia. Ahora, este sí es un cuadro que combina y nos va a decir, ¿no?, la alteración que se produce, ¿no? Hay tres colores ahí, un color celeste, otro color así no rosadito, color naranja y un color rojo. El celeste significa que no hay mucho daño renal, ¿no? El rosado significa leve, el naranja moderado y el rojo ya es severo, de alto riesgo, ¿ya? Y a ver, vamos a poner un ejemplo. G3B, moderado o gravemente disminuido, cuando la tasa de filtración está entre 30 a 44, ¿no? Mililitros por metro cuadrado, por 1,73 metros cuadrados. Y si nosotros nos vamos a la categoría, digamos, A2, ya dijimos G3, ¿no? Acá. Y vamos a la A2. Entonces, acá ya la, la albuminuria está moderadamente elevada. Y si estamos en el 3B y estamos en la parte roja, entonces el riesgo ya va a ser muy alto, ¿ya? Y así pueden ustedes ver acá, ¿no? Verde, verde como el celeste que hemos visto, el riesgo de referencia, ¿no? No hay enfermedad o es poco, si existen otros marcadores definitorios. Amarillo, riesgo moderado. Ese amarillo es el clarito que vimos, naranja, riesgo alto, y el rojo, riesgo muy alto. Es la clasificación que nos dio Kadoki, que todos la seguimos, todos los nefrólogos, ¿no? Entonces, acá vemos indicaciones ya potenciales de inicio de diálisis. ¿Cuándo es que iniciamos? Primero tenemos que determinar la tasa de filtración glomerular. Una vez que determinamos la tasa de filtración glomerular, ¿no? Vemos cómo viene el paciente. Si un paciente viene
con estos puntos que voy a leer ahorita. Sobrecarga de volumen resistente a diurético. El diurético, como lo dijimos en la clase cuando se hizo diurético, en una fase ya avanzada, ya nada tiene que ver, nada, absolutamente nada tiene que ver con digamos, el efecto que debería producir, porque ya el riñón ya está en una fase muy avanzada, grado 5. La hiperpotasemia, también podríamos tratarlo con un diurético, sobre todo la furosemida, ¿no? Pero ya el riñón ya no responde, ¿no? La pleuritis o pericarditis. Pericarditis es en el agua que está a nivel del pericardio. Pleuritis en el agua que está a nivel de la pleura del pulmón, ¿no? Neuropatía periférica severa. Encefalopatía, desnutrición, náuseas, vómitos, hemorragia. ¿Por qué les digo acá la desnutrición? Muchos de los pacientes cuando le decimos, sabe, tiene usted un grado de insuficiencia renal 4, digamos, ¿no? Entonces le falta ya poco para llegar al grado 5, ¿no? Entonces le decimos que tiene que su régimen alimentario, nada de carnes rojas, ¿no? Y empiezan y no comen nada, ya no quieren comer nada para que no trabaje su riñón y llega a un estado de desnutrición severa. Uno ve al paciente y dice, no, tenemos que nutrirlo bien, ¿no? Y empezamos a darle su tratamiento, ¿ven? Y listo. Cuando hay una acidosis metabólica, esto se ve a través de gases en sangre, ¿no? Hipertensión resistente, no hay ningún antihipertensivo que pueda bajar esa presión, empezamos la diálisis. Hiperfosfatemia grave, hipocalcemia grave. Entonces, todos estos factores llegan a sumarse para empezar nosotros con el tratamiento hemodiálisis o diálisis peritoneal. Cuando hablamos de hemodiálisis, no sé si del grupo que ha rotado en nefrología, me parece que todos han llegado a ver las salas de hemodiálisis, ¿no? Ya los colegas hemos indicado, no en forma, digamos, muy, a ver, ¿cómo les puedo decir? Que sea algo que ya deberían tener, digamos, para que el estudiante mismo haga la diálisis, no, solamente se les ha dado algunas pautas, han visto a los pacientes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En que la sangre se extrae del paciente, ¿no? Están echaditos los pacientes a través de un circuito extracorpóreo cerrado, ¿no? Se extrae mediante una aguja o de una fístula arteriovenosa o de un catéter. La mayor parte de nuestros pacientes que tenemos en el hospital es a través de un catéter. Fístula generalmente se van a las clínicas. Entonces pasan por un sistema, van al filtro que contiene miles de fibritas huecas con una membrana semipermeable y es ahí donde se va a producir. Abajo tenemos una figura de una señora que tiene fístula, la máquina está al costado y se puede ver, ¿no?, cómo va el sistema de líneas al filtro, pasa por el RO, por el filtro y primero sale por la parte, están las agujas, tienen como una llavecita roja, se llama arterial, y la azul se llama venosa. Sale por la arterial, pasa por el filtro, se produce el recambio dentro del filtro, ¿no? A través de presiones internas y devuelve la sangre limpia, entre comillas, a través de la venosa. Bien, entonces, haciendo una comparación, vamos a tener la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, hoy día tuvimos la gran suerte con los alumnos de entrar a una práctica de inicio a fin de un paciente que recibe diálisis peritoneal e incluso están tan capacitados que el paciente nos dio una lección, ¿no? Ustedes pueden ver ahí un catéter que va al peritoneo, ¿no? Ah, y ahí es donde se va a producir el recambio. Se utiliza esa bolsita azul, fluido dializador, es la que contiene concentraciones diferentes de acuerdo si está hinchado o no está hinchado, ¿no? Es concentraciones 1.5, 2.5, 4.25, de acuerdo a si queremos sacar más líquido del paciente, se realiza 4, a veces 4, 5 veces al día, depende cómo está el paciente, ¿ya? Y cuando hablamos de hemodiálisis, ¿no? Dando una explicación así
superficial, digamos, ¿no? Los solutos que se encuentran en alta concentración en la sangre, porque va con la urea y la creatinina, pasan al dializado de baja concentración. Entonces, por difusión, la sangre se regresa a través de una línea venosa o puerto del catéter. En la ultrafiltración se remueve líquidos por cambios realizados en la presión hidrostática a través de la membrana de diálisis. Se realiza 3 veces por semana. Entonces, estos mecanismos, tanto difusión, ósmosis, como recambios que suelen suceder y la presión hidrostática que se encuentra en el mismo sistema, nos va a producir el tratamiento completo que se llama hemodiálisis. A diferencia del diálisis peritoneal, el dializado peritoneal tiene una presión osmótica u oncótica elevado por la presencia de glucosa o de icodestrina, un almidón. Por lo tanto, el líquido pasa del torrente sanguíneo a la cavidad peritoneal por ósmosis, ¿ya? Los solutos se mueven de acuerdo con su gradiente de concentración por difusión y también se moviliza con el líquido por convección. Entonces, existen 3 mecanismos: por ósmosis, por difusión y por convección. Con estos tres mecanismos se puede producir esa diálisis en el peritoneo. Aparte de que nosotros estamos dando un tratamiento que es hemodiálisis, diálisis peritoneal, tenemos que ir de la mano con todo ese arco iris de que se ha producido: la anemia, control del fósforo, ¿no? Alteración del metabolismo, calcio, fósforo para tu hormona, control ácido-base, comorbilidad cardiovascular, por ejemplo, una miocarditis, un pericarditis, etcétera, y el hiperparatiroidismo que se da con mucha frecuencia en los pacientes. Una vez que se le da el tratamiento al paciente, el tratamiento médico, generalmente ya no quiere tomar ningún medicamento, un poco que se aburre el paciente. Por eso hay que inducirlo a que se haga un trasplante renal. ¿Cómo tratamos este hiperparatiroidismo? Controlando el fósforo y el calcio. La hiperfosfatemia la controlamos con una dieta baja en fósforo, quelantes de fósforo, y terminamos con el sevelamero. Disminución del calcio, suplemento de cuando el calcio está disminuido, suplemento del calcio, cuando está disminuido la vitamina D, calciteol. En la anemia normocítica, normocroma, ¿no? La eritropoyetina, suplemento de hierro, ácido fólico, vitamina D, B12 y el control del aparato hormona también que tiene que estar acá. Bueno, entonces al final decimos, tiene 3 formas de tratarse la insuficiencia renal crónica en el estadio 5, ¿no? Diálisis, diálisis peritoneal y el mejor de todos es el trasplante renal, ¿ya? Entonces, decimos, haciendo una pausa, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos controlar con nuestros pacientes para que tengamos una buena calidad de vida, ¿no? Evitar la sobrecarga de líquidos, ¿no? Que generalmente cuando se dializa ya no responden los diuréticos, la hiperpotasemia, ¿no? Que ya no se puede controlar médicamente, ¿no? Signos de uremia como pericarditis, neuropatía, la acidosis metabólica con pH menor de 7,1, ¿ya? Intoxicación por alcohol, fármacos. Hay pacientes que vienen de psiquiatría, entonces también se le puede dar para evitar las toxinas producidas por, digamos, en aquellos pacientes que han tomado drogas en exceso. ¿Mm? Tenemos una imagen acá de lo que es diálisis peritoneal, ¿no? La realizan bastante tranquilo. Es lo que les tenemos que instruir a los pacientes: está en el peritoneo, la bolsita de entrada, de salida, ¿no? Y esta más bien es un sistema de cicladora. El paciente ya no se realiza el tratamiento, sino a través de una cicladora, duerme toda la noche, al día siguiente se va a trabajar, ¿ya? Entonces acá vamos a hablar del trasplante renal. El trasplante renal, ¿no? Se realiza con donante vivo relacionado, no relacionado, con donante cadavérico. En nuestro país, pocos son los
dadores, ¿no? Fallece su familiar por una causa que generalmente no tiene que ser infecciosa, no tiene que ser cáncer, sino por algún accidente en la que quedan en muerte cerebral, ¿ya? Y el permiso debemos tener de los pacientes, ¿no? Y se da a ese riñón, cuando se trata de donante cadavérico, se da ese riñón para en una lista de espera que ya previamente los pacientes que estaban con insuficiencia renal en hemodiálisis o diálisis peritoneal ya han sido evaluados correctamente con un equipo y con las múltiples disciplinas que tienen que actuar ahí para entrar a esa lista de espera. Ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, ¿no? Los riñones nativos y el riñón trasplantado que está en la ilíaca. Entonces, para cualquier paciente con insuficiencia renal es el trasplante renal, ¿no? El tratamiento. Dice, ah, consiste en la colocación de un riñón sano de otra persona o donante cadavérico, vivo, relacionado o no, en la fosa ilíaca derecha, como les dije, ¿ya? O también en algunos casos en la izquierda debido a por alguna alteración de abdomen, ¿no? En la vena y en la arteria ilíaca externa y el uréter se implanta en la vejiga. O sea, hay dos fases que se tienen que tener: la anastomosis del implante vascular, tanto vena como arteria, y el implante del uréter a la vejiga, a su vejiga del paciente, de tal suerte de que si esos riñones no han sido sacados, ese paciente va a quedar con 3 uréteres, ¿no es cierto? Indudablemente que los dos primeros no salen, los nativos no salen nada de orina y el efectivo va a ser el trasplantado, ¿verdad? Ya. Para evitar el rechazo, nosotros utilizamos los inmunosupresores, que es un capítulo aparte, ¿no? Medidas farmacológicas, ¿no? Acá son indicaciones que debemos considerar. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de prevención, que es lo que todos debemos llegar a esto, todos debemos llegar, ¿no? Hacer, digamos, primero hacerlo uno mismo y otro, darle de consejo a nuestra familia, a nuestros pacientes, ¿ya? Los ejercicios, ¿no? Un ratito al día, ¿no? Beber agua, sobre todo en las personas mayores no les gusta beber mucha agua, entonces a los abuelitos, a las personas mayores de casa, a los niños, hay que acostumbrarlos de todas maneras, ¿no? Evitar el sobrepeso y la obesidad. Ya dijimos que es una causa de insuficiencia renal. Deben tener un control de un régimen alimentario adecuado. Acá, como controlar la dieta, no, porque cuando uno le dice a su paciente, tienen que hacer dieta, dieta para el término dieta es poquito en la comida y me voy a quedar de hambre, ¿no? Sino digamos, el término adecuado tendría que ser régimen alimentario, ¿ya? Coordinamos siempre con un equipo multidisciplinario, entre ellos está la nutricionista, para que les diga qué cantidad deben comer, porque tampoco no es no comer nada, sino comer en forma adecuada, para que de esta manera, ¿no? Cuando todavía no están en diálisis, porque acá estamos hablando de una prevención, ¿no? Poder tratar, evitar más que todo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice alto contenido proteico, todo debe ser limitado en forma adecuada, alimentos procesados o con aditivos de fosfato, disminuir el consumo de azúcar, eso todo siempre una dieta sana, ¿no? Evitar las bebidas azucaradas y carbonatadas, consumo moderado de alcohol, no fumar, que es otra cosa, ¿no? Evitar el consumo de antiinflamatorios solo en ocasiones puntuales, siempre bajo prescripción médica. Controles periódicos del estado de salud, especialmente analíticas de sangre y de orina que recojan valores como la urea, la creatinina, la glucosa y proteínas, un examen simple de orina, ¿ya? Entonces, cumpliendo y tratando de ver en nuestro paciente cómo realizaremos una prevención,
Indudablemente que al paciente hipertenso, al paciente diabético, al paciente poliquístico, etcétera, vamos a hacer que esa insuficiencia renal se alargue y que se presente no en 5 años, sino en 10, en 15 años o nunca se presente, ¿no? Bien. Controles periódicos del estado de salud es importante, ¿no? Hablábamos sobre nuestro sistema de salud. Ha sido comprobado, pero así, fehacientemente en la época de la pandemia, en la que no teníamos un grado de cultura adecuado sobre salud, etcétera. Bueno, se crearon normas que por temor a la muerte realmente la mayoría cumplió. Pero hoy en día uno sube a cualquier movilidad, un poco más si le tosen en la cara, etcétera, ya no es como antes, ¿no? Bueno, nos olvidamos muy rápido de lo que es, digamos, un control de ayudar a la persona, al prójimo, etcétera, ¿no? Y en las universidades, en los colegios, en los trabajos, siempre deben tener su control para, digamos, poder hacer una prevención adecuada, ¿ya? Ahora, este es un punto bastante importante. ¿Cómo afecta a los pacientes la enfermedad renal? Y no solamente a los pacientes, sino al entorno familiar, ¿no? El inicio de la terapia renal marca un antes y un después en la vida de la persona afectada y en la de la familia también. Además, genera un enorme impacto económico en los gobiernos y, por lo tanto, en la sociedad, ¿no? Entonces, partimos desde el hogar, que cambia completamente. Indudablemente que a veces el paciente urémico está de un carácter no muy bueno, ¿no? Y mortifica a la persona que le está ayudando, porque así es toda la vida. Al que más te ayuda es a la que más atacas, ¿no? Entre comillas, no atacar de atacar, ¿no? Sino se engríe, pues, ¿no? Y prácticamente no da una buena respuesta a cualquier síntoma que le puede preguntar, ¿no? Entonces, en la práctica clínica, nosotros en el adulto con insuficiencia renal en estadio 3B, 4 y 5 prediálisis, recomendamos brindar un manejo multidisciplinario, ¿no? Nefrología, enfermería y nutrición, ¿ya? Acá nos está faltando el psicólogo, ¿no? La psicóloga, ¿no? Y trabajo social, porque definitivamente tenemos que estar de la mano, ¿no? Si hablamos de un estadio, digamos, ya 4, ¿no? Debe tener 6 consultas al año. La primera consulta, la referencia del paciente y la consulta de seguimiento a los 15 días de la consulta inicial, luego cada 2 meses. Lamentablemente en los hospitales grandes no se puede hacer eso porque la cantidad de pacientes hace que lo veamos cada 3 meses, pero si estamos en un estadio 5, tenemos que procurar dando adicionales cada mes porque ese paciente está a punto ya de ingresar a diálisis. ¿Qué hace enfermería? Enfermería trata de explicarles, ¿no? También en forma frecuente, de decir cómo va a llevar su tratamiento, qué cuidados debe tener. Nutrición, como lógicamente es, digamos, mandatorio para los diferentes estadios, va a tener que comunicar a su paciente, ¿no? Cómo va a ser su régimen alimentario, cómo van a determinar, pues se fue el sistema, cómo van a determinar, digamos, la cantidad de líquido hace de que en la medida que sea posible, ¿no? Tener un cuaderno en donde van apuntando cuánto ha orinado al día, lo llevan en su casa, les enseñan todo eso, ¿no? Y a dar la cantidad de líquido que debe tomar de acuerdo al volumen digamos, elimina, ¿no? De tal suerte de que si está en un estadio ya 5, entonces evitar una sobrecarga hídrica que lo va a llevar definitivamente a diálisis, ¿ya? Entonces, siempre decimos nosotros, la, el autocuidado y automonitoreo, ¿no es cierto?
¿m? Debe implicar la participación activa del paciente y o del cuidador, según el contexto clínico del paciente, o incluir automonitoreo de parámetros básicos como presión arterial, ¿ya? Y también los controles de la glicemia en caso de pacientes diabéticos, ¿no? El control de nutrición, ¿no? En el caso de aquellos pacientes que abandonan el tratamiento, ¿no? El control del psicólogo en aquellos pacientes que han caído en un estado de depresión severa porque le han comunicado que ya debería entrar a un tratamiento dialítico o diálisis peritoneal. La idea de nosotros es decirle al paciente que no todos, ¿no? Los pacientes pueden pasar por hemodiálisis o diálisis peritoneal e incluso si ya han detectado un estadio 4 o 5, probablemente los que tienen familiares y son, digamos, familiares de primera línea tienen que ser sobre todo y que sean compatibles. Si son compatibles, se va preparando y muchos pacientes no se dializan, pero y de frente van a un trasplante. Entonces, eso es algo bueno, pero cuando se tiene donante vivo relacionado, ¿no? El no relacionado, ¿no? Tiene que cumplir del HLA por lo menos compartir 3 identidades para que pueda ser, pero ahí siempre hay un costo, entre comillas, escondidito que el paciente paga, ¿no? Nosotros no, indudablemente que el médico no se va a enterar, ni tampoco nosotros vamos a, digamos, interferir en eso, porque hay niños que tanto papá, mamá o hermano mayor, este, posible candidato para el trasplante renal, ¿no? No son compatibles. Entonces, ven que el niño sufre bastante con la diálisis, con la hemodiálisis o diálisis peritoneal, que el crecimiento no es adecuado, etcétera. Son muchos factores, sobre todo cuando son niños. Entonces, los padres dan la vida por su paciente y pueden optar por un donante no relacionado que cumpla las compatibilidades exigentes en un programa de trasplante y poder realizarlo. ¿Ya? Bien, entonces, acá nosotros vamos a terminar nuestra clase. Quiero dejar como parte final, el médico no va a, a tratar el grado 5, ¿no? El médico va a interesarse en el 1, en el 2, ¿ya? Para evitar que este paciente llegue lo antes posible. Si en la familia hay abuelo, papá, etcétera, diabético, tienen que cuidar al hijo, ¿no? En cuanto a su régimen alimentario y hacerle sus controles adecuados. Las pacientes, los familiares que son hipertensos también, porque ahí nosotros estamos haciendo la prevención, que es lo básico, y no solamente con insuficiencia renal, ¿no? Sino con todas las patologías prevenibles en todo caso. ¿Ya? Bien, otra de las cosas que me gustaría que quede en claro es lo siguiente. Cuando mi paciente, yo estoy en una posta, va y dice náusea, vómito, estoy anémico, me hincho los pies, no empezar a dar hinchazón de pies, la furosemida, me duele el estómago, tengo gastritis, su milanta, su antiácido, etcétera, mi hemoglobina, estoy anémico, su sal ferrosa, etcétera, etcétera. No traten de juntar todos los síntomas y decir, allá en la clase yo aprendí que frente a ese abanico tan grande que me presentó la doctora en insuficiencia renal, esto puede estar relacionado con insuficiencia renal, ¿no? Y de todas maneras hacemos un bien porque lo detectamos a tiempo, ¿no? Y si en todo caso no se puede hacer nada, lo más importante, estás en un lugar donde no tiene la infraestructura adecuada para poder tratar a ese paciente, lo derivas al lugar para que de esta manera evitar. Prevención es lo más importante. Y cuando encuentren a un paciente con insuficiencia renal que ya va a recibir un tratamiento de soporte dialítico, hay que conversar con los familiares, con todo el entorno, porque la uremia puede alterar su conducta y traer hasta cierto punto de vista efectos no deseables sobre la vida de un paciente. Bien, eso es todo, chicos. Espero haber alguna duda de repente para que
podamos aclarar. Entonces terminamos la clase, que descansen. Creo que siguen teniendo clases ustedes.